Muy buenos días. Aquí vuestro padre Leo López en lo que va a ser la primera clase de la Biblia, clases de Dios, mejor dicho. En este caso estamos leyendo la Biblia. La he comenzado por la primera, segunda y tercera carta de Juan. Luego también he leído el Evangelio de Juan. Y ahora estamos empezando el Evangelio de Marcos. Entonces, para que no os perdáis, voy a leeros lo que sería el principio, la primera carta de Juan. Segunda carta de Juan. Y vamos a ver. ¿Por dónde estás? Por aquí. Pedro. Primera carta de Juan. Muy bien. ¿Cómo estáis todo el mundo? Espero que bien. Y si no estáis bien del todo, ya veréis cómo vais a estar un poco mejor después de estos textos. Voy a haceros una pequeña introducción. Permitidme que me presente para todas las personas que sois nuevas en conocerme. Yo soy Leo López y estoy empezando la Biblia por Yados, que recomienda leerla, y es una persona que vamos a desactivar esto de la mejora, que no le da fluidez. Yo soy una persona que siempre he sido espirituosa, y hay veces que me he perdido por el ego sin saberlo, sin ni siquiera entender lo que era el ego, y por supuesto es el instinto del mundo y es lo que se siente que hay que hacer. Y bueno, recién estoy empezando a iniciarme en esto de la Biblia. Lo que pasa es que yo desde el día 1 o día 2, como queréis decirlo, porque ya ha habido aquí un par de días por delante, unos 3 días por delante más o menos, voy 3 días adelantado, que he empezado ya a leer la Biblia, ¿vale? Me está encantando. Entonces, como es un libro bastante tocho, no quiero llegar al final y decir, voy a empezar a dar clases. Qué pereza, ¿no? Ya me lo he leído, tal. Voy a seguir avanzando, igual me lo vuelvo a leer, vale, bien, pero para el que no lo sepa, yo soy una persona que desde el día 1 soy aprendiz, y a diferencia de lo que mi cultura, o no sé cómo podría decirlo así, predica, pues desde el día 1 también soy maestro, ¿vale? No espero a ser un profesional para ser maestro, sino que desde la clase 1 básicamente ya enseño lo que he aprendido en esa clase 1, porque no es la primera vez que masterizo un área y después de masterizarla me aburro y me voy a otra cosa, y todos esos consejos y todas esas cosas que he ido aprendiendo día a día, ni de coña, después de, por ejemplo, un año, te acuerdas de efectivamente todo lo que has aprendido en el día a día. Pero gracias a esa experiencia que yo he tenido, me he dado cuenta de que desde el día 1 lo puedo documentar, puedo compartir lo que estoy aprendiendo con el resto de la gente, y que desde el día 1 quede documentado, lo cual es una bendición, así de claro. Entonces, como lo veo algo tan positivo y tan bueno, lo hago. Así que me vuelvo a presentar para los que os acabáis de unir. Soy el padre Leo López y vamos a dar la primera clase de la Biblia. Os recomiendo encarecidamente que os compréis una Biblia. Cuesta unos 20 euros la versión básica, y si queréis hacer las cosas super pros, hay una Biblia que vale como 200 euros, que es la hostia, está muy guapa. Y si no queréis dejaros tanto dinero, hay una que vale como 50 euros o 60, que es de cuero y también está muy guapa. Yo la que tengo es una versión que me compré en el colegio con no sé qué edad, antes de 12 años creo. Sí, antes, no sé si tendría 8 años cuando me la compré o así, y todavía la cuido.
todavía huele a nueva. No a nueva, huele a Biblia, porque la Biblia huele diferente que el resto de libros. No sé si os habíais dado cuenta de eso. La Biblia tiene un olor particular. Y hoy vamos a empezar con lo que ha sido la recomendación del ChatGPT, básicamente, que le he pedido por dónde podíamos empezar a leer, porque yo una vez intenté leerlo como todo principiante que no se deja guiar por la página 1, ¿no? Y empiezas por el Éxodo, ¿verdad? Y te das cuenta de que es muy difícil de leer, no lo entiendes, te frustras y lo dejaste. Y a tomar por culo. Ya no volviste a leer la Biblia. Pues, para que no os vuelva a pasar eso, os voy a dar un consejo que yo ya aprendí, que es que la Biblia no se lee lineal, sino que es una acumulación de como más de 100 libros, ¿vale? Y se puede empezar por unos más sencillos, se puede empezar por otros que son más poéticos y llegan más al alma. Se puede empezar según qué queráis. ¿Qué queréis? Ponedlo en los comentarios. Vamos a hacer una encuesta. El que quiera que empecemos por la vida de Jesús, que vote rojo. El que quiera que empecemos por la vida de Jesús o por algo más, ¿cómo diría? ¿Cómo lo dijo el ChatGPT? Aquí. Ruta 1, conocer más sobre la vida de Jesús y su mensaje. Tenemos esa ruta, ¿vale? Os propongo azul. Votad azul todo el que quiera conocer más sobre la vida de Jesús y su mensaje. Y ruta 2, votad rosa todo el que quiera saber qué pasó después de la resurrección y cómo vivir como cristiano. Muy importante cómo vivir como cristiano, es cómo se aplica, cómo viven los cristianos. ¿Qué estáis votando? A ver. Azul ruta 1, rosa vota 2. Vamos a empezar por el Evangelio de Marcos. Este es el más corto y directo. Acción rápida, verás milagros, autoridad y la humanidad de Jesús. Este sería nuevo para mí, ¿eh? Pero como es la clase 1, vamos a empezar por lo primero que yo leí de todo, ¿vale? Que eso sería como si nos ponemos a subir por aquí, ¿vale? Este fue el prompt que utilicé. Quiero leerme la Biblia. Creo que ya te lo había preguntado antes, pero te lo vuelvo a repetir. ¿Por dónde debería empezar? ¿Cuál es la forma más sencilla de entender la visión de Dios? ¿Qué páginas o capítulos o partes debería empezar a leer? Ya he empezado con la que me habías dicho de la parte de Juan. O sea, esto ya me había leído las primeras cartas de Juan, que es por donde empezaremos, ¿eh? Sigo con el prompt. La primera, segunda y tercera carta. Ya me las he leído y ahora me gustaría saber qué más puedo seguir leyendo. Gracias. Y aquí continuamos por el Evangelio de Juan, que será pues lo segundo que leeréis. Pero lo primero de todo es que no lo tengo aquí, lo tengo en el móvil con el que os estoy grabando la Biblia, así que obviamente no lo voy a desconectar. Y vamos a directamente empezar por la primera carta de Juan, que es por donde empecé yo y por donde vamos a empezar. Así que preparaos, calmaos, bebed agua, hijos míos, bebed agua, hermanos. Mierda. Acaba de sufrir un ataque. Le da un manotazo al ojo de Dios. Mirad cómo se ha quedado. ¿Qué hay que hacer, chicos?
hay que enderezarlo, ¿verdad? Pues lo mismo hacemos con nosotros. Podemos herirnos, podemos caer en el pecado, podemos caer en la tentación, pero lo que hay que hacer es enderezarnos de nuevo, lavarnos de pies y manos y continuar puros, porque Jesucristo se sacrificó antes de que nosotros naciésemos para liberar nuestros pecados. Por lo tanto, sentir culpa no tiene ningún sentido. Así que yo ahora mismo a todo aquel que me esté escuchando le libero de toda culpa. Lo que vamos a sentir es el Espíritu Santo, o como Jesús lo llamaba, el Paráclito. Es abogado, defensor, intermediador. Es la voz de nuestra conciencia, de nuestro corazón. Esa voz que nos dice el corazón cuando estamos conectados y no vemos las tinieblas. Cuando estamos en paz y escuchamos esa voz que nos dice lo que hay que hacer. Esa es la voz que vamos a hacer los esfuerzos día tras día de nuestra vida como cristiano por alimentar esa voz, porque esa es la verdadera voz de Dios. Es la voz del Padre, y el Padre se glorifica cuando nosotros escuchamos su voz. Nosotros vamos a tratar de no ejercer nuestra voluntad como humanos, porque entonces ejerceremos desde el ego y caeremos en los deseos y las tentaciones que el mundo nos está expuesto, porque vivimos en el mundo y somos del mundo. Solamente Jesús fue de Dios y estuvo en el mundo. El resto de las personas que estamos en el mundo somos del mundo. Dios es Jesucristo, es Cristo, es el Hijo de Dios. Dios literalmente envió a su único Hijo en forma de Jesucristo al mundo para convencernos de que así hay que vivir, de que este es nuestro propósito, de que no vamos a caminar de forma incierta jamás y que nunca más vamos a caminar en la muerte, sino que vamos a caminar en la vida plena, en aguas vivas. Es en la vida, vamos a caminar en la vida, porque nos va a enseñar cuál es nuestro propósito, a través de cómo, de su Hijo. Muy bien los que lo habéis dicho, José Manuel. A través de su Hijo es que nos enseña cómo tenemos que vivir nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues aprender cómo realmente vivió su Hijo, que fue Jesucristo. ¿Y cómo podemos aprender? Pues muy sencillo, acercándonos, punto 1, a personas que sepan de la Biblia, de cómo fue, que hayan crecido en esa espiritualidad, como me pasó a mí cuando me acerqué a Ya2. Y punto 2, hacer nuestra propia investigación de lo que es, que esto ya es más avanzado. Yo lo primero que hice durante muchos meses es acercarme a personas como Ya2, como Fer Ribeira, que conocen de la Biblia. Fer Ribeira fue uno de los primeros que le enseñó a Ya2, que le introdujo a Ya2, y Wes Watson también le introdujo, debió ser, no sé si tanto en la Biblia y en Dios, pero también en una disciplina y en cosas así. Pero Fer Ribeira creo que un poco más en la Biblia, no lo sé exactamente eso, pero sí doy testimonio de que yo me he introducido gracias a Ya2. Siempre he buscado como qué era el universo y tal, pero esta primera presentación de ponernos a leer la Biblia de esta manera y tal, es gracias a él, ¿vale? Entonces quiero dar testimonio de eso. Y chicos, saludos, hijos de Dios, Nididiar, saludos, hermanos. Para vosotros soy vuestro hermano. No soy ningún profeta. No soy Jesucristo. Jesucristo fue Jesucristo y nosotros vamos a estudiar a Jesucristo.
Yo solamente soy un hermano más, porque entre la comunidad de cristianos nos llamamos todos hermanos, porque somos todos uno. Y luchamos, por así decirlo, y nos esforzamos, y nuestro foco es hacia el mismo propósito, que es glorificar al Padre. Entonces, vamos allá, vamos a empezar a leer con los... De momento quedan 15 minutos, chicos. Recordad que cuando se acabe el tiempo vamos a acabar la clase de hoy. Quien quiera 5 segundos más, una moneda. Una moneda es algo así como 1 céntimo de euro español. Entonces, quedan 14 minutos, vamos a leer la primera carta de Juan. No vamos a leerla rápida, sino que vamos a tratar de entenderla, que es mucho más poderoso. Y a la vez vamos a subrayar, y a la vez yo tomaré apuntes. Entonces, vamos a ello, hijos míos. Bueno, hijos míos no, hermanos míos. Primera carta de Juan. La afinidad de este escrito con el cuarto evangelio justificaría la atribución a Juan. Más que carta, es una homilia de finales del siglo I. Se encara con unos herejes que niegan la realidad humana de Jesús y valoran el conocimiento por encima del amor. Herejes significa que niega alguno de los dogmas establecidos en una religión. Significado bíblico: en la Biblia, un hereje es alguien que introduce doctrinas o enseñanzas que se desvían de la verdad revelada en las Escrituras, especialmente en aquellas que contradicen los fundamentos de la fe cristiana. En esencia, un hereje niega o distorsiona la verdad de Dios y sus enseñanzas, a menudo promoviendo sus ideas o las de otros en lugar de seguir el camino de Cristo. Esto hay que tener muchísimo cuidado también a la hora de enseñar, porque es muy sencillo caer en las interpretaciones del ego o en la voluntad del ego y corromperse. Y eso es lo que le sucede a los herejes. Se corrompen y digamos que empiezan a abusar de su poder para liar a la gente la cabeza y hacer la voluntad del diablo en vez de la de Dios. Y a veces es de una forma intencionada, pero otras veces no. Cuando no sea intencionada, recordad que el perdón existe en la religión cristiana. Pero si es intencionada, hay que tener especial cuidado con esas personas, porque esas personas puede que sean, como veremos más adelante, hijos del diablo. No todo el mundo que está en este mundo, en la tierra, es hijo de Dios. Tú, que me estás escuchando, seguramente lo seas. Pero hay hijos del diablo, y hay que tener especial cuidado con ellos, porque en ellos su raíz no es como la nuestra. Su raíz está vacía, no tiene fuerza. Es como la paja, sopla el viento y se arranca. La del cristiano, tenemos unas raíces mucho más profundas, que es la que nos da Dios y es la que nos da el amor, y hace que aguantemos cualquier tormenta y las tinieblas, y seamos capaces de estar en las tinieblas sin que las tinieblas nos consuman, gracias al Espíritu Santo y a la palabra. Lo mismo que estoy haciendo yo ahora, hablar, y hablar con la voz de Dios, no del diablo, porque esa es la voz del error, y esa voz nos lleva a la muerte. En la Biblia hay dos grandes conceptos que tenéis que entender: la vida y la muerte. Está todo muy polarizado. La vida es Dios, es nuestra conciencia, es la voz que tenemos que seguir, tenemos que verla siempre, tenemos que seguirla, es la luz, tenemos que caminar sobre la luz. La muerte, mirad cómo bajo la mirada, es el diablo, es la auténtica voz de Satán.
Son las tentaciones con las que nos vamos a encontrar mientras andamos. Y ya os aviso que como cristianos tendremos que andar. Nos vamos a encontrar a la muerte en nuestro camino. Nos vamos a encontrar tentaciones, pues ya sea quien vaya caminando por la calle y se encuentre un bar y se pare a tomar alcohol, ya sea quien encuentre un estanco y pare y compre tabaco, ya sea quien encuentre una mirada problemática y caiga en la tentación del ego de atacar. De muchas formas podemos pecar, hermanos, pero nosotros es muy importante que vayamos entendiendo esto, ¿vale? Yo puedo cometer errores, ¿vale? Ya os lo he dicho, llevo unos 3 días estudiando la Biblia, más meses a partir de otras personas, tal. Pero estas son las cosas básicas, los conceptos básicos, y esto es lo que quiero transmitiros en la clase número 1 de Dios. Clases de Dios. ¿Ok? Son clases de Dios. Según la ideología cristiana, vamos a entender el universo, vamos a entender el Dios y vamos a continuar. Ya sabemos lo que es un hereje. Recapitulando, un hereje es alguien que introduce doctrinas o enseñanzas que se desvían de la verdad. Muy importante el concepto de la verdad. 2 palabras muy poderosas que vamos a escuchar en la Biblia y que vamos a tener que seguir en el fondo de nuestro corazón. Es la verdad. ¿Vale? La verdad es libre de pecado. Continuamos. Recordad que dan solo 8 minutos. Aquel que done 5 segundos más. Clase número 1. Estamos en TikTok. Ahora mismo son las 2 de la tarde, las 2:11. El 4/7/2025. Es viernes. Y estamos haciendo la clase número 1 aquí en Zaragoza, España. Y yo soy Leo López. Esta es la primera carta de Juan. Recordemos que se encara con unos herejes que niegan la realidad humana de Jesús. Y valoran, cuando es verdaderamente muy difícil negar la realidad humana de Jesús, porque como ya veremos más adelante, tiene miles de testimonios, centenas de signos, que signos son como obras que ha hecho. Muy importante la palabra de signos, la palabra de obras. Son como cuando multiplicó los peces, multiplicó el vino, curó al paralítico, todas esas cosas que ya hemos escuchado. Esos son los signos. Entonces, hay muchas personas que dan testimonio de ello y vamos a estudiar a esas personas. Una de ellas es Juan. Juan. Aquí lo tenemos. Va a ser el primer testimonio que vamos a tener que creer. Conforme vayamos leyendo más, creeremos y creemos. Esto no tiene sentido si no creemos realmente, ¿vale? Hay que tener un punto de fe. En eso se basa el cristianismo. Tenemos que creer ya. Tenéis que entender que por algo es el libro más importante de la historia, por algo ha salvado a millones de personas, por algo Jesucristo es la persona más famosa del mundo, por algo empezamos a contar a partir de su año. ¿En qué año estamos? 2025. ¿Por qué? Porque murió hace 2025 años. Empezamos a contar a partir de su muerte. Vamos a estudiar lo que ha sido su muerte, también su vida, porque ha sido la persona más importante del planeta Tierra, pese a que murió joven, con tan solo 33 años. Todo eso lo vamos a estudiar. No tengo dudas de que me voy a empollar la Biblia entera. Por eso estoy haciendo las clases. Primera carta de Juan. Se encara con unos herejes que niegan la realidad humana de Jesús y valoran el conocimiento por encima del amor. El amor. Lo más, o de las cosas más importantes para el cristianismo. ¿Lo leéis bien, hermanos? Para el autor, en el amor están la verdad y la justicia, y el fundamento mismo de la vida. Quien no ama está muerto. El amor a Dios
tiene que verse en el amor del hombre a su prójimo. Ya lo tenéis. Si es la puta clave, os lo está diciendo. El amor a Dios. Tiene que verse en el amor del hombre a su prójimo. Su prójimo es literalmente la persona que tenéis delante. No os compliquéis la vida. Amad a vuestro hermano. ¿Tenéis hermano? No le odiéis, amadle. ¿Tenéis madre? No le odiéis, aunque haya hecho cosas malas. También es vuestra madre y habrá hecho un millón de cosas buenas. Quizá os morís y jamás encontráis a una mujer que haya dado tanto como vuestra madre por vosotros. Voy a levantar la mano aquí y mencionar a mi madre, que yo ahora mismo tengo 25 años y ella se ha pegado 25 años alimentándome. ¿Vosotros creéis que yo voy a encontrar alguna mujer en mi vida que vaya a hacer eso? Yo creo que va a ser muy probable que no. También porque nunca va a ser una madre, ¿vale? Nunca voy a encontrar una madre, sino que encontraré una novia, una mujer. Y a esa mujer el que le tendrá que alimentar seré yo. Y esa mujer alimentará a su hijo, como mi madre hizo conmigo. Así que, ahora que vuestra madre está viva, agradecérselo en vida. Muy importante para la sanación. Tenemos la guía de cómo ser humano. Así es como se tiene que comportar un ser humano. Tenemos que acercarnos al amor de Dios. El amor a Dios tiene que verse en el amor del hombre a su prójimo. Vamos a tratar bien a la gente que está a nuestro alrededor. ¿Cómo? Os preguntaréis. Como hizo Jesús. Ya también está respondido. ¿Cómo amamos al prójimo? Como hizo Jesús. ¿Cómo hizo Jesús? Pues Jesús los trataba como ovejas y decía: si me seguís, nunca tendréis sed. Si bebéis de este agua, nunca tendréis sed. Tendréis la vida eterna. Y él era el pastor, un pastor que dio su vida por las ovejas, no murió ni una sola de ellas. Eso es un pastor, el buen pastor. Un mal pastor, en cuanto viniese el lobo, hubiese dejado que el lobo atacase a las ovejas. Él no hizo eso, él se entregó a las autoridades, donde le esposaron, más le golpearon, le dieron de beber vinagre, le maniataron, le crucificaron, le hicieron cargar con su cruz, le fueron a partir las piernas y se las partieron porque ya estaba muerto, o pensaron que ya estaba muerto, porque después veremos cómo fue la resurrección de Jesús. Atentos que quedan 30 segundos. Y veremos como más de 8 personas, yo de momento he leído como 8, dan testimonio de que lo vieron durante los días que supuestamente estaba muerto. Y vamos a ver cómo dieron testimonio. Y vamos a creernos su testimonio porque está escrito desde la verdad. Preguntan a uno, a otro, al de más allá, al padre, al hijo: ¿pero tu hijo no había nacido en silla de ruedas? Sí. ¿Y cómo es que ahora puede andar? ¿Pero tu hijo tal? ¿Pero tu hermano? Pero sí. Y todo cuadra. Entonces,
Sin más, Leo López, segunda clase, ya lo sabéis, cuando se acaba el tiempo, se acaba la clase. Segunda clase. Seguidme en YouTube y en TikTok, Leo López _YT.